Dentro del mundo de la televisión, pocos incidentes hay más perturbadores y bizarros que lo que ocurrió una vez en el año 1987 en el estado de Illinois. Un misterioso individuo saboteó la señal del Canal 9 por nada menos que 3 horas, sometiéndolos a su merced ante millones de personas quienes, se reportó aquella noche, sintieron dolores de cabeza, náuseas o una sensación de absoluta confusión. Se hicieron muchas llamadas al canal de televisión involucrado y al 911. Solo los expertos en este tema pueden precisar cómo este hombre pudo secuestrar la señal de la estación televisiva por tanto tiempo sin haber sido capturado. A la fecha, la identidad y el paradero de esta persona son completamente desconocidas. No se trataba de un pirata cualquiera. Este hombre no solo sabía exactamente qué estaba haciendo a la hora de manipular la señal de una de las estaciones televisivas más importantes de Estados Unidos, sino que además tomó precauciones para ello. Se protegía con una máscara, había preparado un escenario y contaba con la ayuda de una cómplice de sexo femenino para su mórbida y rarísima fechoría. Se sabe que la máscara pertenece al personaje ficticio Max Headroom, de un programa de televisión del mismo nombre, producción británica de ciencia ficción que se empezó a transmitir en el año 1984. Pocos sabían que la figura de Max pasaría a la posteridad más para proteger el rostro de una de las personas más misteriosas en tiempos modernos que por el personaje en sí. Eran las 9 de la noche. El noticiero del canal se hallaba reportando las últimas novedades del mundo de los deportes. La transmisión fue interrumpida agresivamente. Se escuchó ruido blanco por breves segundos. Se vieron franjas extrañas en los televisores de millones de personas. El siniestro personaje emergió entonces frente a la gente. Se hallaba de pie, mirando en silencio el lente de la cámara, con un fondo que se movía. No había sonido alguno. Los técnicos de la estación entraron en pánico. No sabían qué ocurría, pero lograron detener la transmisión luego de poco más de 25 segundos. Ya ese incidente, de por sí, preocupó muchísimo. Fue considerado grave. Ante la audiencia prefirieron hacer como si nada hubiera sucedido. Pasaron 2 horas y se hallaban intentando dilucidar qué había pasado y sobre todo cómo había pasado, sin tener idea de que lo peor estaba por comenzar. Alrededor de las 11:15 p.m., el canal transmitía un episodio de la popular serie televisiva Doctor Who, cuando nuevamente, para pavor de los técnicos y todo el personal de la estación televisiva, la señal comenzó a fallar de nuevo. Docenas de empleados se levantaron violentamente de sus asientos. Otras tantas empezaron a tocar botones en los paneles de las consolas. Algunos incluso intentaron manipular la señal de la antena desde la azotea de la estación. Pero fue inútil. Esta vez, el siniestro personaje en pantalla había llegado para quedarse hasta las 2 de la madrugada. Y a diferencia de antes, esta vez se movía y lo que era peor, había sonido de fondo. El problema no fue tanto el robo de la transmisión, que ya es muchísimo decir. El problema real eran los mensajes crípticos y completamente perturbadores del hombre en pantalla. You should talk often with the old ones of your tribe. That is the only way to learn. I'll get you a hot drink, miss. Oh, I don't some dry clothes, miss. Because he's a freaking nerd. I think I'm gonna check worse than a freaking buffoon. Oh, Jesus. Yeah. That's the way. Oh.
PDX. Oh, my files! Es todo esto, junto con la complejidad del suceso, lo que hace pensar a más de uno que este impresionante hecho, conocido como el incidente Max Headroom, en honor al otrora personaje, oculta mucho más que una simple broma. Mientras tanto, en el canal televisivo, los teléfonos repicaban, los empleados corrían de un lado a otro, los directivos se jalaban de los cabellos y lo que era más, la policía y el poder político local querían saber qué estaba pasando. No en balde, si bien mucha gente se hallaba maravillada con lo que había pasado, había otro tanto de la audiencia que estaba aterrorizada. Para poner la cereza sobre el pastel, el misterioso personaje terminó su transmisión con un último sketch que es más fácil ver que describir. Cuando por fin lograron recuperar la señal, los técnicos del Canal 9 sabían que el bombazo ya había estallado. No les faltó razón. Al día siguiente, el hecho salió reportado en todos los periódicos del país y en cada uno de los noticieros del día también. El incidente pasó a la posteridad como uno de los momentos más legendarios de la televisión estadounidense y ha sido referenciado incontables veces, una de ellas por el popular artista Eminem. La parte oficial de este incidente es que se trató de una broma de mal gusto por parte de una persona que nunca supieron explicar cómo hizo lo que hizo y a la que además nunca pudieron capturar. Esto fue lo que dijeron las autoridades. Pero hay otras personas, en cambio, que creen que tras la transmisión había algo más. Quienes están seguros de esto tienen razón en una cosa. Las autoridades estadounidenses, quizá por buenas razones, no quieren saber absolutamente nada de este incidente por motivos que ellos reservan en celoso secreto.